Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Agradezco al Señor por este privilegio, porque el estar en su casa es un privilegio. El poder adorarle es un privilegio. El cantar es un privilegio. Le voy a pedir que se ponga de pie para orar. Estoy un poco nerviosa. Yo creo que todos en algún momento, y hasta cierto punto es bueno, porque sabemos que nosotros solos no podemos. Porque lo que se trae es palabra del Señor, merece reverencia, merece esfuerzo de leer, pero sobre todo merece un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Así que en esta hora le pido que cierre sus ojos y vamos a orar para que sea el Señor hablando a nuestra vida. Bendito y maravilloso Dios, gracias le damos, Padre, porque en esta hora hemos sentido su presencia, en este día, Señor. Desde que hemos abierto nuestros ojos, desde que nuestra familia pudo estar al lado nuestro, abrir sus ojos, un día más de vida, Padre, ha sido usted manifestando su amor, su misericordia, su fidelidad. Pero ahora, Padre, hemos dispuesto un tiempo especial para venir a adorarle, para poder bendecirle, para poder llegar aquí, Señor, juntamente como hermanos, un pueblo unido, Señor, traerte alabanza, adoración. Pero también, Padre, para que sea su palabra hablando a nuestra vida, a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que su palabra, Señor, es viva, eficaz, que nunca regresa vacía, Señor. No por el que la enseña o la predica, Señor, sino porque es su palabra, Padre. Prepare nuestro corazón, quite todo lo que no es suyo, Padre. Aún palabras, Señor, que pudieran salir de mí, Padre, sino que sean guiadas por usted, hablando primeramente a mi vida como a la vida de cada uno de mis hermanos. En esta hora está en tus manos, Señor, esta enseñanza, y es para su honra y para su gloria, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Y si me puede acompañar, vamos a ir a Génesis capítulo 16, por favor. Vamos a leer Génesis 16, verso del 1 hasta el 4. Yo creo que Génesis 16, ¿verdad? Y más estos versos son muy conocidos. Pero sabemos que Dios nos habla de muchas maneras. Aunque leamos un verso muchas veces, el Señor sigue hablándonos de diferente manera. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Puede tomar asiento? Cuando se lee este texto, la mayoría pensamos en la promesa ¿de quién? De Isaac. Pero hoy quiero enfocarme un poquito en algo diferente. Como les decía, este verso lo hemos leído, lo hemos estudiado, pero cuando Dios te quiere mostrar algo diferente en el mismo texto, ¿verdad? Te quedas admirado de lo maravilloso que es Dios, de lo maravilloso que es leer su palabra. Porque, como dicen, ¿verdad? Cuando tú lees el libro de cualquier otro autor, tú lo estás leyendo y muchas veces no entiendes lo que ese autor quiso decir. Pero cuando uno lee la Biblia, el autor de la Biblia está ahí al lado tuyo. Por medio del Espíritu Santo te está hablando y te está mostrando lo que quiere hablar a nuestra vida. El tema de hoy es
una promesa en medio de la aflicción. Una promesa en medio de la aflicción. ¿Cuántos de aquí hemos pasado aflicciones en nuestra vida? Yo creo que todos. Y hoy vamos a ver esa aflicción, esa promesa que le dio Dios, pero no a Sarai, sino a Agar. La aflicción inicia en este texto de la Biblia con una pareja. Raro que entre matrimonios haya situaciones así. Pero aquí nos habla que Sarai era estéril. Y empezó la situación y la aflicción cuando ella no confió en lo que Dios ya le había dado o dicho, a Abraham. Si nosotros leemos un poco en el capítulo anterior, en el capítulo 15, voy a yo ir para no retroceder mucho, pero está hablando que Abraham habló con Jehová y Abraham le empieza a contar, ¿verdad?, al Señor, diciéndole: mira, Señor, ¿quién va a heredar lo que tengo? Porque no tengo un hijo. ¿Acaso va a ser mi siervo el que heredará? Y el Señor le dice en el capítulo 15, le dice: no, tú vas a tener un hijo. E incluso lo saca y le hace ver las estrellas y le dice: ¿puedes contar las estrellas? Porque así será tu descendencia. Ya había una promesa, pero como les decía hace rato, nuestra aflicción comienza cuando nuestra fe decae. Cuando nuestra fe se hace más pequeña, la aflicción crece. Y aquí en este hogar faltaba ya esa fe. Ya Abraham tenía esa promesa, pero Sarai miró que no se cumplía. Se cree que entre el verso 15 y el 16 tuvo que esperar más o menos de 10 a 11 años. O sea, no fue tampoco poco tiempo. Pero estamos hablando de que la fe es eso, es esperar y creer que va a llegar. Que quizás al momento no lo miramos, que quizás en este momento quisiéramos ya ver esa respuesta. Dicen que nosotros somos la generación del microondas, porque todo queremos rápido, todo queremos rápido. Y muchas veces con el Señor queremos hacer lo mismo. Queremos que lo que Él prometió lo cumpla como nosotros queremos y en el tiempo que nosotros queremos. Pero aquí el que es Dios es nuestro Dios, no nosotros. Y ahí empieza la aflicción. Esta mujer le dice a su esposo: ¿no ves? No tengo hijos. Y lo más curioso que yo pude ver aquí es cuando le dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, culpando siempre a Dios. Ya ves, Jehová me ha hecho estéril. Eso lo vemos desde que entró el pecado al ser humano, culpándose. Adán culpó ¿a quién? A Eva. Eva a la serpiente. La culpa, culpar a los demás. Y después recae, ¿verdad? Cuando Adán le dice: no, es que la mujer, ¿que quién? Que tú me diste. Señor, es que usted me dijo que me iba a bendecir, pero no lo ha hecho. Señor, es que usted, inconscientemente, hermanos, inconscientemente a veces culpamos a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. En esta aflicción empezó cuando el desespero fue más grande que la fe. Esta mujer se desesperó porque no era una muchacha, ya era de edad grande. Ya veía que los años pasaban, ya veía que la promesa no se cumplía. Entonces ella dijo: bueno, tengo la solución. Y se acordó que por ahí andaba una sierva que su nombre era Agar, una sierva egipcia, una esclava.
No era como decir ahora una sirvienta que le ayudaba solo a la limpieza, a la cocina. No, era una esclava. Una persona que no tenía voz ni voto. En esos tiempos la costumbre era que si la señora decía, tú vas a tener un hijo de mi esposo, ese niño va a permanecer con nosotros y va a pertenecernos a nosotros. Ella miró a esa sierva y tuvo esa mala decisión de decirle a Abraham, ¿sabes qué? Yo creo que como Dios me hizo estéril, la solución está en Agar. La solución está en ella. Esa mala decisión iba a traer más adelante aflicción a su vida y a su corazón. Abraham, como buen esposo obediente, dijo, no quiero pleitos con Sarai, no quiero entrar en discusión porque es tema que no va a parar. Entonces se fue por el camino fácil. ¿A quién le habló Dios? ¿A Sarai o a Abraham? ¿Quién había oído la voz de Dios? ¿A quién le había dicho Dios que iba a hacer su descendencia como las estrellas del cielo, que no las iba a poder contar? Pero la insistencia de una mujer es difícil muchas veces para el varón. Y cuando es tanta la insistencia, este varón pensó, está bien. Si leemos, dice, y él se llegó a su sierva Agar. Entonces él estuvo con ella para poder cumplirse lo que ellos creían que era la voluntad de Dios. Y empieza la aflicción, como cuando usted y yo tomamos decisiones sin consultar a nuestro Dios. O cuando tomamos las decisiones aún sabiendo que no es la voluntad de Dios. Y empieza la aflicción en el corazón. Así empezó en este hogar. Porque dice la palabra que cuando Agar miró que estaba encinta, dice que ahora veía con menosprecio a la señora. Ella veía que Sarai era la esposa, pero la que tenía el bebé en el vientre era ella. Imagínese a Sarai en ese momento, mirar que su esposo está con otra persona, porque simplemente no pudo esperar a la promesa de Dios. Porque simplemente en ese momento fue más su ansiedad, fue más su deseo, fue más su voluntad. Y ahora estaba afligida. Porque ahora veía que la sierva, dice ahí la palabra, la miraba ella había concebido y la miraba con desprecio a su señora. Ya tenía un problema Sarai ahí. En el caso del ser humano vemos un ejemplo en Agar. Yo lo veía así. Me ponía ahora en el lugar de Agar, una esclava que no podía decidir si quiero estar con Abraham o no quiero estar con Abraham. Ella tenía que obedecer. El ser humano alejado de Dios no puede tomar decisiones buenas. Y aunque muchos digan, no, yo puedo solo, es mentira. ¿Sabe por qué? Porque un ser humano, una persona que no se somete a Dios, está dirigida por el pecado. Y el pecado dirige hacia el camino del mal. El pecado dirige al que no se ha sometido a Dios. Lo hace esclavo, dice la palabra, esclavo al pecado. Esta mujer era esclava, tenía una señora. Alguien que tenía que estar sometida, a la que tenía que obedecer, a la que tenía que decir sí a todo, a tal punto que tuvo que estar con su esposo porque era la orden de la señora. El ser humano, sin darse cuenta, está sometido a un señorío diabólico, al pecado, que mina su mente, su corazón, su diario vivir. Dice la palabra que el corazón del hombre busca de continuo el mal, y lo podemos ver.
cada vez la humanidad se aleja más de Dios. Cada vez la humanidad busca más y más el pecado. ¿Por qué? Porque está esclavizado, porque se esclaviza a los vicios, se esclaviza al mismo yo del ser humano, al orgullo del ser humano. Dice, no, yo no soy vicioso, cuando yo quiero dejo el vicio. Y sin darnos cuenta, hermanos, ahora estamos entrando a un vicio que es peor, más perjudicial y no nos damos cuenta. El celular. El celular es un vicio, hermanos. No podemos con ese aparatito. Somos esclavos muchas veces a cosas tan insignificantes. Esta mujer esclava fue afligida también, porque vemos que después de que ella concibió, miraba con menosprecio, dice la palabra más adelante, que Sarai la afligía. En el verso 5 dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos afligidos, buscamos una salida? Esta mujer, Agar, ya estaba afligida por Sarai. Dice la palabra en otra versión que leí, dice que la molestaba y la maltrataba. A tal punto podemos ver que ella decidió irse, salir de ahí. Nosotros en el desespero, en la aflicción, lo que queremos es que salir, encontrar esa salida, buscar la manera de dejar ya de sufrir en medio de ese problema, de esa situación. Y muchos corren a la salida que no debe ser. Muchos buscan la salida que así como Sara y como Agar pensaron humanamente era la que en ese momento era la necesaria. Pero bendito Dios, que es fiel, poderoso y misericordioso para con nosotros, que aunque cometemos errores, que aunque fallamos, ahí es donde aparece. Ahí es donde muestra su amor y su misericordia para su creación. Porque mientras esta esclava buscaba una aflicción y sale, ahí encuentra, dice la palabra, al ángel de Jehová. Ahí encuentra a nuestro mismísimo Dios. Como usted y como yo, un día que estábamos afligidos, llegó alguien y nos habló del amor de Dios. Llegó alguien y nos dijo, hay solución para tu problema. No te aflijas porque hay un Dios que te puede ayudar. Agar sale. En el verso 7, quiero que me ayuden por favor y que lean. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿a dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai. Aquí me dejó muy impactada en cómo el Señor le habla directamente a Agar, así como a nosotros nos habló personalmente. A pesar de que somos muchos en este momento aquí, a pesar de que muchas otras iglesias están en reunión, ¿sabe qué es lo hermoso? Que Dios quiere un trato personal con usted en este momento. Así como lo hizo con ella, Agar. Qué bonito que el Señor nos hable personalmente a nuestro corazón, porque yo sé que cada uno en este momento el Señor está hablando de manera diferente y personal a nuestra vida. Amén.
Esta mujer salió huyendo, no buscando a Dios. El ser humano sale, busca, no busca a Dios, busca una falsa esperanza, busca la falsa seguridad en ese momento. Pero aún ahí, así como Dios hizo con Agar, que la detuvo y que habló con ella y que se le acercó, aún así Dios sigue tratando con el ser humano. Aún el que está en pecado, aún el que está haciendo lo malo, el Espíritu Santo va y habla su vida diciendo: lo que tú haces está mal. Busca de mí, arrepiéntete, dice el Señor en su palabra. Y así trata con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor conocía su condición de esclava, no solamente conocía su nombre. Le pregunta: ¿a dónde vas? Como diciendo: ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho planes sin pensarlo, creyendo que es lo mejor, pero Dios nos detiene ahí como lo hizo con Agar? ¿Hacia dónde vas?, le dice. Ella le respondió: huyo delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu sierva. Mire, vuélvete a tu sierva, a tu señora, le dice. Esta sierva iba huyendo de su señora porque no quería ser más afligida. Y el Señor conocía la situación de Agar. Y hace algo para que Agar se humille también. Regrésate, sirve a tu señora, le dice, y ponte sumisa bajo su mano. Cuando nosotros venimos al Señor y quiere tratar con nosotros, Él trata esa área en la que tú no quieres trabajar. Aquí le dice: regresa con tu señora, reconoce que ella es tu señora y ponte sumisa, sé obediente. Oí un predicador que decía: cuando tú le dices sométete a una mujer, es cosa seria. No sé si sea verdad. ¿Qué piensan, hermanas? ¿O es fácil someterse? No es fácil someterse. Pero cuando el Señor quiere hacer un trato con nosotros, necesita que nos sometamos. Ella necesitaba regresar y someterse a su señora. Nosotros necesitamos someternos a Dios. Necesitamos doblegar nuestro orgullo. Necesitamos doblegarnos y darnos cuenta que somos nosotros, que nosotros necesitamos someternos a nuestro Señor. Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora nosotros en amor nos sometemos a Dios. El orgullo tenía que hacerse a un lado. Dios conoce nuestro nombre, así como conocía a Agar. Dios conoce lo que necesitamos dejar. Dios sabe que tenemos que someternos. Dice la palabra del Señor que Él conoce nuestra petición, nuestra necesidad, y que escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser, aún nuestras intenciones. Aún lo que anhelamos, lo que pensamos, el por qué lo hacemos, el por qué usted hoy vino a la iglesia, Él lo sabe. ¿Con qué intención hemos llegado en esta hora aquí? Él la conoce. Trata con nosotros. ¿A cuántos les gusta que Dios trate con nosotros? Es bonito que Dios trate con nosotros, pero para que Él trate con nosotros necesitamos dejar de ser nosotros y que sea Él en nosotros. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro diario vivir necesita ser renovado de una mentalidad de esclavo del pecado, ahora a someternos a la voluntad de Dios, de ahora ser hijos de Dios, hijos obedientes. Aleluya, dele un aplauso al Señor. Y aquí viene la promesa. El Señor hablando con Agar, ahí llegamos a la promesa.
Ya le dijo, vas a regresar, te vas a someter. Y le dijo, en el verso 10, le dijo el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. De ahí el tema, una promesa en medio de la aflicción. Agar estaba afligida y el Señor dice, oyó su aflicción y su promesa era para con su hijo. Le dio el nombre, se llamará Ismael. Y no solo eso, él será grande. Ahí le da las características. Será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Esto se cumple, ese pueblo hasta hoy en día está ahí. Ese pueblo está ahí. ¿Y sabe por qué? No porque sea fuerte, sino porque aquí vemos la promesa de Dios dada para esa mujer, para Agar. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por el cual llamó el pozo, pozo del viviente que me ve. El pozo del viviente que me ve. Dios nos ve en cada momento de nuestra vida. En la aflicción, pero también en la felicidad, cuando olvidamos lo que hicimos un día, la promesa que hicimos cuando estábamos en aflicción. En aflicción prometemos muchas cosas, pedimos y buscamos la presencia de Dios. Pero cuando ya esa aflicción se va, muchas veces el ser humano olvida esa promesa. Pero Dios no olvida, porque Dios es fiel. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumple, porque Él es fiel. La fidelidad de Dios. ¿Cuántos hemos visto la fidelidad de Dios en nuestra vida? El Señor aquí le promete a ella, tendrás una descendencia. Y le dice cómo es ese niño, cómo será. Esa mujer regresa, Agar regresa con Sarai. Está ahí y de pronto se cumple la otra promesa. Usted puede leer en el capítulo 17, cuando Dios habla con Abraham, les cambia el nombre, les promete un hijo, el hijo que era en la promesa de Dios, que era Isaac. Y Dios no cumplió solo una promesa con Agar, la cumple también con Sarai, porque la promesa principal, varones, era para con Abraham. La promesa era para Abraham. Como varones, ustedes, hermanos, tienen mucha bendición de Dios. Dios hablaba con Abraham, no con Sarai ni con Agar. Pero Abraham, como vimos, se descuidó y entró Sarai y empezaron situaciones que no deberían. Pero aún así volvemos a hacer hincapié en la fidelidad de Dios. Y Dios se acerca en el verso 17 con Abraham y hace un pacto con él. Y nace en Isaac. Nace Isaac porque Dios es fiel. Pero no porque nació Isaac se olvidó de la promesa con Agar. Cuando el niño nace, vamos a ir más adelante en el verso 21. Dice la palabra del Señor que cuando nace Isaac, capítulo 21, verso 8, dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. ¿Ya ven por qué
enredo un poquito con Saraí y Sara, porque Saraí era antes que le cambiara el nombre y les dijo de la promesa de Isaac. Ya aquí ya no es Saraí, ya aquí es Sara. Espero no confundirlos también, hermanos, pero si sale un poquito así, no se preocupe, llegue y vuelva a leer desde Génesis 1 hasta para que no nos confundamos. Cuando ya nace Isaac, ya vuelve el conflicto, porque cuando algo hacemos mal, aunque Dios nos perdona, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y aquí una consecuencia es que ahora ella veía que el niño ya estaba grande, ya anda Ismael. Entonces vuelve la mente de Sara y dice, ¿sabes qué, Abraham? Esto como que no me gusta. Como cuando le dijimos al marido, pon el cuadro aquí, vimos que no quedó y le decimos, ¿sabes qué? ¿Y si mejor lo movemos para allá? Sara empieza y dice, no me gusta que pase esto, que Ismael se burle. ¿Sabes qué? Córrela. Abraham nuevamente le dice, es tu criada, que se haga lo que tenga que hacer. Pero él dice que en su corazón, él tenía ese temor, porque era su hijo, ya lo había visto. Pero el Señor, en el verso 11, dice la palabra que esto que le dijo Sara le pareció grave a Abraham. ¿Cómo voy a sacar a mi hijo? Pero en el verso 12 le dice el Señor, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva te haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndola sobre su hombro, y le entregó al muchacho y le respondió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y los despidió. Se fue, tuvo que salir nuevamente al desierto. Dicen por ahí que el desierto del cristiano es la aflicción, que el desierto es necesario para los cristianos porque ahí es donde maduramos espiritualmente y porque ahí es donde nosotros dependemos de Dios, en esos momentos de desierto, de soledad, de angustia y de aflicción. Agar agarra a su hijo, un odre con agua, y sale al desierto. Muchas veces decimos, ¿por qué necesito pasar por otra situación? ¿Por qué vuelvo a pasar por otra situación si recién vengo saliendo de una? ¿Sabe por qué? Porque no aprendimos en la primera. Porque en la primera oímos la palabra, pero necesitamos en la segunda para ahora sí creerla muchas veces. Porque muchas veces somos un poco dudosos de fe, testarudos, y el Señor nos conoce. ¿Y por qué es necesario? Porque aquí dice el Señor, es necesario que Él se vaya, porque la promesa era para Isaac. Es necesario a veces pasar por esos momentos, es necesario, porque nuestro Dios sabe lo que necesitamos. Dios no nos va a pasar por momentos difíciles solo porque quiere vernos sufrir o porque quiere vernos batallar. No, es porque es necesario para nuestro crecimiento y es necesario para encontrarnos con nuestro Señor. Se dice que el cristiano ora más cuando está en angustia. ¿Será cierto? Se dice que el cristiano ora más cuando hay necesidad económica o cuando hay una enfermedad. Pero lo hermoso es que aún en ese momento nuestro Señor está ahí con nosotros. Él no dice, no, tú no me buscaste cuando estabas bien y se va. No, Él aún está ahí, como lo hizo con ella. Ella dejó al niño y dijo, ya no tengo agua, lo dejaré ahí, pero yo no quiero ver morir a mi hijo. Ahí lo dejo.
ya no se puede hacer más, hasta aquí llegué. Pero había una promesa, que ese muchacho iba a prevalecer. Había una promesa de Dios. En el verso 15 dice, y le faltó el agua del odre, echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Él había prometido algo. Y ahí vemos que otra vez en la aflicción Dios estaba presente. Ahí estaba el Señor. Y ese muchacho hasta hoy prevalece. Ahí está ese pueblo. Una promesa en medio de la aflicción. ¿A cuántos de nosotros nos gusta vivir cerca de personas que cumplen sus promesas? ¿A cuántos nos gusta cumplir nuestras promesas? Muchas veces solo queremos todo para nosotros, el bien, el beneficio. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las promesas de Dios? ¿Cuántos hemos cumplido con Dios? Porque Dios cumple su promesa. Lo voy a invitar que abra en Deuteronomio, ya vamos a terminar. Deuteronomio 7, verso 6. Aleluya. Deuteronomio 7, verso 6. ¿Por qué Dios cumple su promesa? No porque lo merezcamos. Agar no lo merecía. Abraham no merecía que cumpliera su promesa. Sarai, bueno, ¿qué diremos de Sarai? No merecía la promesa ni el cumplimiento de la promesa. Nosotros no merecemos las promesas de Dios. No merecemos que Dios sea tan fiel para con nosotros. Pero Él lo hace porque la fidelidad es algo de Dios, es la esencia de Dios, es Dios mismo. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bondad. Es la esencia, es su naturaleza. Ese es nuestro Dios. Y aquí en Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios había escogido a Abraham, y esa palabra es para nosotros también, porque en primera de Pedro 2, 9, 10 dice, mas vosotros, refiriéndose a nosotros, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dios cumple sus promesas. Dios escogió a Abraham, Dios le escogió a usted. Dios nos escogió. Y más adelante dice, en el 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante que todos los pueblos. Aquí le habla a Israel, le dice, te escogí no porque eres un pueblo grande, no, eres el más pequeño. Y a nosotros nos dice en primera de Corintios 1, 27 y 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar
a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. No estamos aquí por buenos, porque cantamos bonito, porque predicamos bien. No, porque así como Agar era una esclava que no merecía una promesa ni el cumplimiento de esa promesa, así somos nosotros, menospreciados, lo más vil. Pero Él es fiel. Él es fiel y Él cumple su promesa. El verso 8 dice: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. El 9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso le dijo al pueblo de Israel y es para nosotros. Y si no me cree, también en 2 de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles. ¿Y cuántos somos infieles a Dios? Él es fiel. Y Él quiere un pueblo fiel. Un pueblo que guarde sus mandamientos. Un pueblo que guarde su pacto. Yo no debería estar aquí porque yo no puedo hablar y ustedes lo ven. Yo no debería ni siquiera acercarme a la palabra de Dios, en leerla, porque a veces no entendemos. No deberíamos ni siquiera poder llegar a su casa y sentir su presencia. Pero Él es fiel y verdadero. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, Él prometió que si nosotros creemos, nos arrepentimos, Él estaría con nosotros. Ahora ya no seríamos esclavos del pecado, ahora seríamos llamados hijos de Dios. Pero nos comportamos muchas veces aún como esclavos al pecado. Nos deleitamos en el mundo y lo que ofrece. Nos aburre su palabra. No queremos leer, no queremos orar. Pero en la aflicción clamamos y ahí está la voz que responde. El Señor viene pronto y es una promesa también que se cumplirá. Voy pues a preparar morada, para donde yo esté ustedes un día estarán. Se va a cumplir, hermano, porque Él es fiel. Si no nos vamos, no es porque Él no cumplió, es porque hemos descuidado nuestra salvación, hemos descuidado nuestro primer amor, hemos descuidado el deseo que teníamos un día de correr al altar y decirle: Señor, no puedo más, estoy pecando, mira, soy débil. Porque nuestra batalla, hermano, por lo menos la mía, es diario. Y no es con mi hija, con mi esposo, con el hermano, es conmigo. Es porque esta carne es débil. Es porque esta carne no quiere orar muchas veces. Es porque esta carne, estos pensamientos, muchas veces no se sujetan a la palabra de Dios. Mi lucha es contra mi propio deseo. Porque el enemigo dice, conoce lo que queremos, lo que vivimos, lo que hicimos, años alejados de Dios. Y porque la carne busca la satisfacción. Porque el pecado, aunque muchos dicen, no, es que no se disfruta cuando estás fuera del mundo. ¿Sabes? Sí, porque el pecado atrae, el pecado llama. Si no, no fuera tan difícil cuando quieres dejar un cigarro, cuando quieres dejar el alcohol, cuando quieres dejar el baile, cuando quieres dejar la contienda. Pero es difícil.
Pero la promesa de Dios es que si nosotros nos sometemos a Dios, Él peleará por nosotros. Él peleará la buena batalla para que cuando el Señor venga, nos vayamos con Él. No por nuestros méritos, hermano. La mayoría de religiones te dice: tienes que hacer obras de caridad, tienes que ser buena persona, tienes que rezar 5 veces al día, tienes que ir hincado de aquí a allá. Y el Señor dice: no, alejaos de mí, nada podéis hacer. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y Él huirá de nosotros. Pero necesitamos someternos a Dios. El Señor le dijo a Agar: regresa con tu señora y sométete. Necesitamos someternos a Dios. Él conoce nuestra debilidad y Él no nos juzga. Yo juzgo, usted juzga. Todos juzgamos. Un verbo, ¿no? Yo juzgo, tú juzgas y Él juzga. Pero Dios no juzga. Pero Dios quiere que reconozcamos que necesitamos de Él. Necesitamos de Él. Yo necesito de Él. Yo necesito cada día. No un miércoles de oración, no un viernes, no un domingo. Cada día. Cada día. Póngase de pie en esta hora.